Bueno, como dice un poco ahí en el artículo que nosotros publicamos en CONICET, el artículo de divulgación, la bioquímica histórica lo que intenta es, así como la historia intenta explicar los hechos actuales a través de los pasados, la bioquímica histórica es una rama nueva porque desde hace poco tiempo están disponibles las herramientas para llevarla a cabo, Sí. donde lo que pretendemos es entender cómo es que los genes y las proteínas actuales, es decir, de los organismos actuales, tienen las características que tienen en base a cómo fueron sus antecesores, incluso sus antecesores muy lejanos, como decías vos, de más de 3.000 millones de años. Para tener una idea, más de 3.000 millones de años Sí. es antes de que hubiera ningún organismo pluricelular como los que conocemos ahora, es decir, ni animales, ni plantas, ni solo había microorganismos. En el artículo que estamos leyendo se habla de resucitar. ¿Se pueden resucitar enzimas? Resucitar es porque hacemos enzimas iguales a las que había, Ajá, pero las hacemos nuevas. claro. Una de las, de los avances tecnológicos que ha permitido esto es que es lo que se llama la biología sintética, es decir, la síntesis de genes en el laboratorio. Hasta hace no mucho tiempo la única manera de trabajar con secuencias de ADN era obtenerlas a partir de una fuente. Es decir, si yo quiero analizar o estudiar algún gen humano, necesitaba ADN humano para copiarlo, digamos, fotocopiarlo. En cambio, desde hace un tiempo ha ido avanzando lo que es la síntesis química de ADN, y entonces secuencias de ADN que no existen hoy, pero que nosotros inferimos que existieron, podemos sintetizarlas en el laboratorio químicamente y resucitar, entre comillas, las enzimas, es decir, las proteínas que ese ADN codifica. Y entonces, de alguna manera, podemos conocer las propiedades de genes y proteínas que hoy en día ya no existen. Qué bárbaro. Contanos un poquito, Maximiliano, ¿quiénes participaron de este proyecto? Bueno, de tu grupo participaste vos, también la especialista Laura Mascotti, y también hubo investigadores de los Países Bajos. Exactamente, bueno, la autora principal del trabajo es María Laura Mascotti, que por eso yo les recomendaba que hablaran con ella, pero en este momento está en Buenos Aires en un curso, el lunes ya va a estar acá en San Luis. Sí. Y ella hizo 2 estadías en el laboratorio del doctor Fraye en Países Bajos, exactamente, en Holanda, ¿sí? En Groningen más precisamente. Y bueno, a partir de... En la primera estadía lo que hizo fue caracterizar una serie de enzimas, de proteínas actuales, y como nosotros estamos interesados en los aspectos evolutivos, y ella particularmente ha estado formándose en lo que es la reconstrucción de secuencias ancestrales, es decir, ese resucitado, entre comillas, de enzimas. Sí. En una segunda estadía lo que hizo fue caracterizar esas enzimas ancestrales. Maximiliano, a ver, estas proteínas ancestrales que de pronto, bueno, gracias a todo este trabajo de investigación y sin duda que las nuevas tecnologías también han ayudado, han favorecido esta nueva aparición, diríamos, de estas proteínas. Para el común de la gente, ¿no? Para la persona que está allí del otro lado y está escuchando esto, ¿cuál es la importancia? ¿Tiene alguna importancia desde el ámbito de vista de la salud? ¿Implica algo relacionado con esto? ¿Cómo se lo explicamos como de una manera más simple para que lo entiendan? Bueno, te lo intento decirlo de 2 aspectos diferentes. A ver. Un aspecto es el conocimiento básico, digamos, que el conocimiento básico se genera, uno entiende mejor cómo funcionan los mecanismos biológicos. Sí. Y en algún punto a veces eso redunda en una aplicación práctica. En la mayoría de los casos, las aplicaciones prácticas que hoy conocemos de los avances tecnológicos eran impredecibles al momento de realizar los estudios de ciencia básica. Es decir, la verdad que es bastante impredecible qué cosas de las que estudiamos hoy, mañana las vamos a usar desde el punto de vista tecnológico. Claro. Pero, por ejemplo, un ejemplo que algunos colaboradores de Laura charlaban en Holanda, es que las propiedades de las enzimas
que hoy utilizamos. Por ejemplo, nosotros utilizamos enzimas en los jabones en polvo, en la industria, en un montón de ámbitos industriales se utilizan distintas enzimas. Una de las metodologías por las cuales se mejoran esas enzimas es un proceso que se llama evolución dirigida. La enzima que degrada las proteínas en los jabones en polvo es producto de esa evolución dirigida. Ahora, esa evolución dirigida, ¿qué quiere decir? Es que yo voy modificando esa enzima y seleccionando la que mejor funciona. Pero el punto de partida siempre era una enzima actual, es decir, una enzima que ya se conocía. Y existen algunas evidencias de que sería mejor comenzar a evolucionar esas enzimas, es decir, comenzar a mejorarlas a partir de sus estadios más ancestrales, porque serían más versátiles para modificar sus características. Esa podría ser una posible aplicación, que todavía es una cuestión, digamos, teórica, digamos. Está bien, pero es un comienzo muy interesante. Sí, abre muchas perspectivas. Y después, otra cosa, yo por ahí lo comparo con, uno puede describir, por ejemplo, una sociedad, ¿no? Cómo es nuestra sociedad hoy. Y describir sus instituciones, sus costumbres, sus usos, y eso es una foto de esta sociedad actual. Pero sin conocer un poco la historia es bastante difícil entender cómo es que llegamos a este punto. Y lo mismo ocurre con las enzimas con los genes. Uno comprende o uno puede caracterizar, digamos, es decir, esta enzima hace esto, esta otra hace esto, esta es diferente, esta tolera mayor temperatura, esta tolera mayor concentración de sal, etcétera. Pero estos estudios evolutivos retrospectivos, es decir, hacia atrás, nos permiten entender cómo es que distintas enzimas llegaron a tener distintas características. Eso creo que es un abordaje nuevo, interesante. Bueno, qué orgullo, qué bueno. Estos artículos inclusive que han sido ya publicados en sitios específicos de los científicos muy importantes. Me imagino que dentro del equipo de trabajo hay mucha alegría, mucho orgullo por esto, ¿no? Sí, la verdad que nos gusta mucho lo que hacemos. En particular, dentro del grupo somos 3 personas que nos dedicamos específicamente a los aspectos de evolución molecular. Por ejemplo, ahora en agosto tenemos un congreso de biología evolutiva en Buenos Aires, que también estamos coorganizando. Sí, la verdad que sí, son las cosas que a uno le gusta hacer, que le resultan interesantes de preguntarse y de responderse. Y sí, es gratificante, sí, seguro. Maximiliano, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto por cualquier cosa. Hasta luego, muchas gracias.